Ahora conversamos con Leo Picchioli, insisto, escribe además en varios medios, es autor del libro Soy Solo, historias honestas de liderazgo para ser feliz en el siglo XXI y más allá. Después nos vamos a meter con el tema de liderazgo y economía, pero antes su visión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Hola Leo, ¿cómo va? Hola Hugo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Igualmente. La verdad que parece cuento de nunca acabar, ¿no? Sí. Tengo 50 años, ya ni llevo la cuenta de cuántos acuerdos, ya me autodefino como ex economista porque no puedo seguir estos temas, son como que todo el tiempo es una espiral descendente. Es impresionante, sí, es así. Y parece, uno dice, me encantaría que esto se haga con entusiasmo, que alguien diga, vamos a acordar con el fondo y vamos a lograr esto, y es todo sabiendo que es una especie de mega cepo, un corsé para que va a evitar otras cosas, y siempre tironeados. Entonces, mi perspectiva es, esta es la Argentina, tenemos que ser siempre como medianamente pesimistas para poder ser exitosos en este país, ¿no? Y finalmente, para vos, porque hoy debatíamos al comienzo del programa, ¿la Argentina es inviable en términos de que no se puede sostener y finalmente recurre al Fondo Monetario o a organismos internacionales o a bancos extranjeros para poder pagar sus cuentas? Desde un punto de vista, desde el Excel, digamos, desde los números, ningún país es inviable. Tenemos países como Japón que parecían inviables después de la Segunda Guerra y se convirtió en un éxito. Países que se han convertido en hiperdesarrollados. Friedman fue, ¿no? Perdóname, Friedman ¿sí? Fue el que dijo, hay 4 países en el mundo, los ricos, sí, los pobres, Japón que no teniendo nada lo tiene todo y Argentina que teniéndolo todo no tiene nada. Claro, entonces inviable no es, el tema es que esto no está funcionando, es como que yo no quiero, es muy fácil echarle la culpa a los políticos, pero los elegimos nosotros, entonces como que todo el tiempo estamos tratando de rasguñar un poco más al empresario privado, al empleado privado, al que produce algo, achicándolos, y bueno, ahora estoy contento, igual aumentó el empleo privado, salió el dato hace poquito. ¿Ah, sí? Sí, hace poco que aumentó a niveles prepandemia y la verdad que es una notición, yo no lo esperaba. ¿En cuánto está la desocupación, lo sabés? No tengo el dato. No tengo el número, pero lo buscamos rapidísimo. Pero que también es un poquito tramposo porque hay mucha gente que deja de buscar empleo porque tiene sus planes, ¿no? Y perdería el plan si tuviera un empleo en muchos casos. Claro, sí, eso también es cierto. Bueno, salimos un minuto de esa macroeconomía y hablamos de algunos datos más vinculados con esto que te interesa bastante, que es el liderazgo, el management. Sos speaker TED, ¿qué significa eso? Que tuve la suerte o no de dar una conferencia en un evento de TED de 20.000 personas y fue un mega desafío, pero ahora es como una cucarda, ¿no? Como una medalla que me autopongo. Ajá. ¿Y qué hay que decir sobre el tema management y liderazgo en un contexto como el actual de la Argentina? A ver. Como te decía antes, tenemos el líder en Argentina, el gerente, el jefe, el emprendedor, tiene que ser medianamente pesimista. A nadie sorprende que la Argentina sea una fuente de malas noticias. Entonces, sabemos que las cosas son difíciles, sabemos que mañana va a haber un impuesto nuevo, no sabemos cuál, pero que va a haber un impuesto nuevo, lo sabemos. Entonces, después, el empresario tiene que ser como sabido, sabiendo que va a haber un impuesto nuevo, sabiendo que va a haber un piquete de un sindicato o algo por el estilo, tiene que cubrirse, tiene que crecer más lento, contratar menos gente, hacerlo con más cuidado. Y ese huevo la gallina, porque después hay un impuesto nuevo porque el empresario contrata poca gente, es como nos echamos la culpa unos a otros. Pero es un lugar, algo muy interesante que pasa es que Argentina exporta talento de muchas maneras distintas. Entonces, yo tuve la suerte de trabajar en otros países, pero hay mucha gente que se fue a otro país a trabajar simplemente porque la formación que tenemos, o sea, todo este despelote en el que vivimos, crecemos y nos hacemos profesionales, nos forma
para enfrentar miles de crisis. Entonces, me pasaba que me llamaban de Estados Unidos cuando tenían inflación para preguntarme cómo manejarlo. Y les decía, ¿cuánto tenés de inflación? 4% anual, hace 7, 8 años. Y yo decía, pero eso es un chiste. O sea, llamame cuando tengas 50. Pero desde cierto punto es como tenemos que encontrar en qué cosas somos geniales como país. Creo que en la gente, en el talento, en la capacidad de resolver problemas, etcétera, somos muy buenos. Y también hay mucha gente que exportamos sin que se vayan del país. O sea, hoy leí una estimación hace poco que hablaba de 200.000 personas dando servicios desde el país al exterior. Y que después está otra discusión sobre cómo ingresan las divisas, si las ingresan o no, que es este tema del impuesto nuevo que nos ponen cada día, ¿no? Pero el talento argentino tiene mucho potencial, más allá de todos los recursos humanos, los recursos naturales, el campo, la minería, etcétera, que el turismo, sin ninguna duda. Pero creo que acá hay como todavía tenemos algo por desarrollar, algo por explotar, y que, bueno, lo estamos haciendo pelota, ¿no? En verdad, y tuve 3 semanas en el exterior, por eso trato de venir con las sensaciones en el cuerpo, con impresiones que se van diluyendo con el tiempo, por supuesto porque la impronta de la realidad argentina te contiene y te desarma de algún modo, te impacta, te golpea, pero trato de sostener todo lo que pueda algunas impresiones, incluso, insisto, desde lo sensorial, mucho desde lo visual, y es cierto que pasan 2 cosas con la Argentina. Es un país muy desorganizado comparado con Estados Unidos, por ejemplo, con algún sector de Estados Unidos. En general creo que todo más o menos funciona mejor en eso. Tiene algo de nostálgico, tiene algo de, como decís vos, de creativo. Me hizo acordar a un dilema que ocurrió en la época de Vialet Macet con Sarmiento, cuando había una discusión si el criollo podía entrar en la modernidad, cuando en Europa la modernidad era la ciencia como el dios, desde por supuesto la medicina, la criminología, etcétera, etcétera. Y el rastreador riojano fue la figura que demostró que el argentino tenía capacidades indiciarias de conocimiento, es decir, ponía la oreja en la tierra y sabía cuánto hacía que había pasado cuánto tiempo hacía que había pasado un jinete a caballo y si iba solo o acompañado. Y esos saberes indiciarios de los sentidos exacerbados por la necesidad persisten, me parece, en la cultura nuestra, que también se destacan en el exterior. Ahora, a la Argentina no le importa el exterior, esto hay que decirlo, y algunos argentinos se destacan por sus individualidades, pero también se destacan por ser muy cancheros, y hay un rechazo hacia la argentinidad por esa manera que tenemos de movernos y de manejarnos distintos al resto de los latinos. No sé si coincidís sobre esto, Leo. Sí, bastante, y bueno, hay esta frase no demasiado feliz que había dicho el presidente hace unos años, que los argentinos descendemos de los barcos y eso, tiene un trasfondo en algún punto de verdad, por lo menos en nuestra actitud. Es como medio paradójico. Argentina es este país que, teniendo todo, hoy nos preguntamos si es viable, pero nosotros vamos como gallos con el pecho erguido diciendo yo soy el mejor. No, vamos a tener que hacer en algún momento un tremendo baño de humildad, aceptar la realidad de que no solo no somos los mejores, sino que tal vez ni siquiera podemos serlo, y empezar, y ahí te llevo mi foco, mi obsesión es el largo plazo. Vos decís, Argentina es un país desordenado, coincido 100%, el desorden para mí es una señal, es un síntoma de quien está tapando partes todo el tiempo. Vas a otro país y la gente, viste esas rayitas que pintamos en las calles, en las avenidas, le dicen carriles, en otros países las respetan, acá no nos importan, como que las reglas que creamos, yo digo, ¿para qué se juntan en el Poder Legislativo a crear leyes que sabemos que no se van a cumplir? Es como todo el tiempo es una lucha para mí entre el corto y el largo plazo. Es mucho más cómodo no cumplir las reglas. Es mucho más cómodo entrar y querés un alfajor, te lo robás del kiosco, te lo llevás, pagarlo, hay que trabajar para pagarlo. Pasar por arriba de la raya de carril, cruzarte de carril, no dejar cruzar a la señora en la senda peatonal, es mucho más cómodo.
si somos egoístas, y tal vez ahí está el quid de la cuestión, que es somos agrandados porque tal vez somos egoístas, nos creemos un poco el centro del mundo, y de repente... Pero ese es el error de diagnóstico que tenemos, porque ¿en base a qué somos agrandados? ¿A una historia lejana de inmigración europea, de distinción en algunos valores de educación pública y de salud, que de algún modo se van perdiendo, o en todo caso están lejos de nuestro presente? Hoy no tenemos nada por lo cual distorsionarnos y creernos que somos más que otros. Por el contrario, deberíamos tener una modestia vinculada con nuestras propias torpezas e incompetencias, ¿no? 100% de acuerdo, y creo que, a ver, el mundo está cambiando cada vez más rápido, y ese es un dato, ¿no? Se ve en miles de factores que mire, todo está cambiando más rápido, no solamente está cambiando. Entonces, cada vez es más importante que seamos humildes para ponernos al día, para saber que no sabemos, para poder, veía con todo el conflicto de Rusia, todo lo que está pasando, empresas que se van, empresas que se quedan, que se queda ninguna, pero de repente Elon Musk, a quien mucha gente admira, aunque tiene su lado oscuro, les manda receptores satelitales a Ucrania para que tengan internet. Y yo digo, Ucrania en guerra recibe ese aparatito para internet satelital que a mí me encantaría tener en Buenos Aires, o que en el campo puedan tener, o en la montaña, porque sirve en todo el planeta, pero lo recibe primero Ucrania en guerra, básicamente porque es mucho más respetable Ucrania en guerra hoy. Los ucranianos son admirados mucho más hoy que los argentinos. Y vos decís, acá Argentina somos re buenos. No somos re buenos. No, para nada. Tenemos que serlo, tenemos que construirlo, pero humildad, por favor, mucha. Priscila tiene una pregunta para hacerte. Hola, Leo. Priscila Martínez te saluda. Ya que mencionaste esto de Rusia, Ucrania, lo que está sucediendo a nivel internacional, quería saber cómo nos va a seguir afectando esto en el ámbito económico a nosotros, la economía. Mira, si alguien te dice exactamente lo que va a pasar, no le terminas de creer del todo, porque son miles de efectos. Sí. Claro, que, a ver, te cuento... Mira, hay muchas corporaciones esto es algo inédito, que decidieron salir de Rusia. McDonald's tiene 62.000 empleados y dijo, no voy a vender más, les pago el sueldo mientras pueda, pero no voy a vender más. O sea, todas estas cosas tienen consecuencias en la corporación y va a tener consecuencias en el resto del mundo. Pero probablemente lo más importante tiene que ver con Ucrania, Rusia como exportadores de materias primas, de granos y de... combustibles, de gas y petróleo. Entonces, hoy los mercados están locos. Los mercados, ayer había subido muchísimo el petróleo, hoy, si mal no recuerdo, bajó muchísimo. Sí. Están súper inestables, que acá, como estamos en una economía, esto de vivir con lo nuestro, ¿no? Hiperprotegida, no lo estamos viviendo todavía, pero va a empezar, o sea, este ajuste de tarifas que el gobierno se está obligando a hacer, va a terminar siendo mayor que lo que iba a ser, porque el petróleo y el gas a nivel mundial sin duda va a aumentar, no hay forma de que no aumente, porque Rusia como gran exportador está ya, muchos países Estados Unidos decidió dejar de comprarle, era muy poquito lo que le compraba, pero otros países van a de a poquito comprarle menos, va a haber menos oferta, pero por otro lado también Ucrania es un gran exportador, competidor de Argentina en granos. No competidor directo, pero en el mismo mercado que Argentina. Entonces, ahí se abre una oportunidad, que es que los granos argentinos, wow, está buenísimo. Vamos, hay más demanda. Pero al mismo tiempo, y esta es la preocupación del economista, ¿no? Detrás de todo esto, es la mayor cuando Argentina tiene más demanda de trigo, el productor de trigo tiene dos opciones, el mercado, ¿no? Exportarlo o venderlo internamente. Si el precio externo para exportarlo aumenta, lo va a preferir exportar. Entonces va a haber menos oferta en Argentina. Entonces el precio, o sea, es como esta guerra aumenta el precio del pan en Argentina y del petróleo en Argentina. Una última vinculada con este tema del liderazgo. Definime management y ya que estás liderazgo en términos de, bueno, es un programa que nos permite hasta ahora reflexionar sobre algunos tópicos un poco más abstractos.
Da alguna sugerencia, alguna recomendación a nuestros oyentes, que son muchos, sobre ambos temas, a ver. Te doy un título. Líder que no cambia es un oxímoron, una contradicción en sí misma. El líder es una persona que propone un mundo mejor en lo que sea, ¿no? Puede ser en la esquina de la radio para que la pizzería haga una pizza más rica o más rápida o más barata. El líder es el que propone un mundo mejor y lo lleva, y inspira a un grupo de gente en verano diciendo, muchachos, vamos a ganar, hoy te convertís en héroe. Inspira a un grupo de gente del punto A al punto B, lo lleva de un punto A un punto B que es mejor. El líder puede ser un político, un jugador de fútbol, un empresario. Management, el liderazgo es un arte, no es una ciencia, no es algo matemático. Management es un poco más, no matemático, pero sí más tangible, es administrar esos recursos escasos que tenemos para lograr esos objetivos que puede definir un líder. Ahora, hay líderes que son managers y managers que son líderes, pero también hay quienes no. Son dos cosas distintas y está buenísimo como hiciste la pregunta. Yo creo que en Argentina en particular necesitamos mejores líderes. Necesitamos líderes que miren más a largo plazo, que no solamente nos enamoren. Nuestros líderes, sí, más allá de ser contradictorios, porque está a la vista que hablan de lo que carecen o recomiendan lo que ellos mismos no hacen, ¿son tóxicos? Linda pregunta. Son un poco, no lo pensé nunca así, pero son un poco tóxicos. ¿Sabes por qué pensé esto? Perdóname, sí. Y te permito desarrollarlo. Pensé que en algún momento, te juro, agobiado tal vez por un comienzo de año con mucho laburo, etcétera, pensé que la Argentina era tóxica. Y después me alarmó mi propio pensamiento y dije, la Argentina no es tóxica, sino que te intoxica. ¿Entendés? Es decir, no es en sí misma tóxica, sino que, digamos, podés caer rápidamente en una toxicidad por la bronca que te da la vida cotidiana, lo que hacen los políticos, que son tan contradictorios y nos toman el pelo todo el tiempo, y nuestros propios conciudadanos que vas por la calle y nada, y alguien te toca bocina como si explotar una bomba, o el otro te levanta la mano de un modo grosero ante cualquier... Es decir, hay como una agresión permanente, hay una sensación... Vivimos mal. Entonces... sí, y lo de la bocina es como... Es tan evidente que vos decís, los líderes argentinos son tóxicos. Yo creo que sí, los líderes argentinos son mucho más manipuladores de lo que... son mucho más cortoplacistas de lo que creo que estaría bueno. O sea, ponen por delante su triunfo personal por encima. Nombraste a Sarmiento antes. O sea, Sarmiento invirtió su vida en hacer cosas de las que no iba a haber resultado nunca. O sea, hoy tenemos una educación, o sea, hoy, no sé, en Mendoza hay Malbec, porque Sarmiento se le ocurrió traer las uvas de las vides de Francia y después hubo una peste en Francia. Claro. Y a eso me refiero con esta visión de largo plazo. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, diciendo vamos a defender a este país porque es la tierra que tenemos y la vamos a cuidar. Yo te pregunto distinto. Más allá de a quién votemos, a quién, no importa, ¿a quién admiramos en la Argentina? ¿A qué líder admiramos? No, hay que remontarse. Yo tengo admiración por aquellos, por Belgrano, por Sarmiento, por Mariano Moreno, por San Martín, qué sé yo, y por Bartolomé Mitre, digamos, por Alberdi, por los que incluso dieron de su vida y de su cuerpo a favor del resto, que no se quedaron con lo nuestro, que no hicieron de la nación un negocio, cosa que hacen los actuales. Un ejemplo de alguien que admiro, que tal vez no fue líder, pero que todos lo conocemos. El sargento Cabral. Bueno. ¿Sí? Cabral, soldado heroico. A ver, de alguna manera lo que admiramos... No solo eso, yo tengo la anécdota que en la escuela me quedó San Martín entrando, queriendo entrar con las espuelas a un lugar donde estaban las armas, y el soldado en la puerta prohibiéndole el paso,
y San Martín diciéndole cómo. No sé si te recordás esa anécdota Sí, claro. con tu edad, la recordás. Y que Sí, se sí. enseñaba mucho porque se apuntaba en ese momento a una moral alta. Yo tenía una directora, una familiar que era directora en Mercedes y su hermano era juez. Y ellos me regalaban libros de moral y cívica. Y yo antes de dormir leía libros de moral y cívica. Así me formé en mi infancia, ¿entendés? Pero no porque... Claro. Es decir, había una aspiración de mis padres a esa formación de valores. No a hacer guita, ¿viste? Y aun cuando... En Estados Unidos todos piensan en hacer guita, pero es una guita que viene permeada por lo que Max Weber nos explicó en el libro sobre el capitalismo, entre la moral y la riqueza, ¿entendés? O sea, es una Claro. plata representada en bendiciones por hacer bien las cosas. Es que allá quieren hacer guita. La ética Pero- protestante se llama ese libro, por las dudas, ¿no? Para quienes les interese. Claro, los tipos cumplen las reglas. O sea, a los tipos les parece inaceptable irte sin pagar de un bar o evadir un impuesto, más allá de que famosos han ido en cana, han ido a la cárcel. O sea, Martha Stewart estuvo en la cárcel por no pagar impuestos. Son cosas que, Claro. digamos, que acá, más allá de la cárcel, o sea, ellos están convencidos de que las reglas son para mejorar. Ujú. También después pasa que tienen sus problemas, ¿no? Ujú. A veces se van de mambo con las reglas, pero de alguna manera, como sociedad, como resumiendo un poquito, hay que hacer como un paso para atrás, de un baño de humildad y decir, ok, no va, a ver, esto de resolver las cosas a los apurones y bueno, hagamos un acuerdo. Bueno, está bien, hagámoslo porque hay que salir del paso. Pero ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Quién va a Claro. pagar esta deuda en 10 o en 20 o en 100? Claro. ¿Quién, Claro. ¿En qué nos vamos a diferenciar como país? ¿Qué Correcto. vamos a hacer? ¿Vamos a exportar talento, granos, petróleo o turismo? ¿O qué es lo que queremos hacer? Y ser eso y bancarse que no vamos a hacer lo otro. Porque como que hay que decir, implica decirle que no a fabricar zapatos en Argentina, que tal vez es eso lo que hay que hacer, pero eso implica decirle que no, tal vez a seguir produciendo alimentos u otra cosa. Basta con ser los revolucionarios del mundo, que nos está yendo bastante mal. Muchas gracias por el contacto, Leo Piglioli o Piccioli. Piccioli. Piccioli, bueno, ahí está. Un abrazo. Un abrazo, Priscila, gracias. Gracias a Gracias vos. por el contacto.